Ok. Bueno, esta es la nota de David Brooks, el corresponsal de La Jornada, sobre el caso del juicio en Nueva York contra Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública del gobierno de Calderón. Dice la nota. Bueno, el grande Villarreal, que es Sergio Villarreal, uno de los miembros del cártel de los Beltrán Leiva, detalla sobornos a García Luna. La defensa dice que no hay pruebas. Y bueno, la nota dice así: el fiscal comenzó su caso contra Genaro García Luna con la acusación de que el entonces jefe policíaco nacional traicionó a México y a Estados Unidos al volverse cómplice del que era el cártel más poderoso de su país, mientras un exnarcotraficante dijo que atestiguó la entrega de sobornos multimillonarios al acusado. La defensa argumentó que no hay pruebas más que las declaraciones de los narcos que el propio exfuncionario encarceló y que este juicio es una venganza de esos criminales y oficiales corruptos. Este lunes inició el juicio contra el exsecretario de Seguridad Pública de México, quien apareció vestido de traje gris y sentado en la mesa de defensa. Al llegar saludó con una sonrisa y la mano sobre el corazón a su esposa y a su hija, que estaban con el público al fondo de la sala. Frente al jurado y apuntando a García Luna, en el argumento de apertura, el fiscal asistente, Philip Plilmar, acusó de que el ex máximo funcionario de Seguridad Pública de México aceptó millones de dólares de un cártel para permitir el traslado de toneladas de cocaína a Estados Unidos. Sostuvo que al final de ese juicio, este jurado determinará que el hombre que traicionó a su país y al nuestro es culpable de todos los cargos. Primer testimonio, es el primer testimonio del caso. Dice: el primer testigo convocado por el equipo de fiscales federales fue el ex policía y después narcotraficante Sergio el Grande Villarreal Barragán. Detalló múltiples ocasiones en las que acompañó a su jefe, Arturo Beltrán Leiva, a reuniones en las que entregaba a García Luna cerca de $1,5 millones cada mes. El ahora procesado era entonces jefe de la Agencia Federal de Investigación, AFI, durante el sexenio de Vicente Fox, y el pago era para que protegiera el negocio del cártel de Sinaloa. Esas entregas solían ser, dijo el testigo, en billetes de 100, empaquetados dentro de una maleta, chorizo negra. Villarreal contó que en una ocasión, cuando él y su gente lograron interceptar un cargamento de 2 toneladas de cocaína de sus rivales del cártel del Golfo, actuaron según el acuerdo que mantenían con la AFIC en estos casos. Cada quien se quedaba con la mitad. Por tanto, entregaron personalmente a García Luna entre 14 y 16 millones de dólares en billetes de 20 empacadas en cajas de cartón. También había regalos. Arturo Beltrán Leiva, quien aparentemente gustaba vestirse como un rapero rico con ropa de lujo, exótica y joyería, y tener autos como Rolls Royce, Ferrari y Mercedes-Benz, casas de lujo y animales como panteras negras y tigres blancos, le regaló a García Luna una motocicleta Harley Davidson de edición especial. El Grande, quien mide unos 2 metros de alto, declaró que por parte del cártel de Sinaloa, el encargado de pagarle a García Luna cuando era el jefe de la AFI desde 2001 era Arturo Beltrán Leiva. Indicó que la participación de García Luna fue clave en el crecimiento del cártel, tanto en el control del territorio como en el volumen del comercio de drogas y también en eliminar a nuestros rivales. Detalló que el acusado, a cambio de los sobornos, nos daba información sobre operativos, nos ayudó a tener o a quitar agentes en México, compartió información para ayudarnos a golpear a los rivales. Afirmó que García Luna también avisaba si otras fuerzas de seguridad preparaban un ataque contra integrantes del cártel, incluyendo los impulsados por servicios de inteligencia de otros gobiernos. Sin su apoyo, hubiera sido imposible el crecimiento del cártel, repitió varias veces. Villarreal, cerca de Perisur. Durante horas, guiado por el interrogatorio de la fiscal asistente Erin Reid, Villarreal Barragán brindó detalles de esta relación. Informó que los pagos multimillonarios a García Luna y su gente eran hechos por varios capos del cártel de Sinaloa, los Zambada, Joaquín El Chapo Guzmán y los Beltrán Leiva.
y después de una ruptura directamente de los últimos, se referían al jefe de la AFI como el compa o el tartamudo por su problema al hablar. El Grande subrayó que presenció por lo menos 20 reuniones entre García Luna y Arturo Beltrán Leiva en una casa de seguridad al sur de la Ciudad de México, donde se entregaba al jefe policíaco su pago mensual. La casa estaba cerca de Perisur, donde recogían al jefe de la AFI y algunos de sus hombres como Luis Cárdenas Palomino para traerlos al lugar, el cual también estaba cerca de una iglesia conocida como La Paloma, que le gustaba al capo. El testigo reportó que los cabecillas del cártel consideraban el negocio de García Luna como la mejor inversión. No teníamos ningún problema. La fiscal usó a su testigo para identificar a un número de comandantes de la AFI que fueron parte del canal corrupto de García Luna, incluyendo a Cárdenas Palomino y Ramón Pequeño, también acusados en este mismo caso. El Grande, quien solo abordó hasta ahora el periodo de García Luna como director de la AFI durante el gobierno de Fox, continuará declarando este martes por segundo día y solo es el primero de varios exnarcotraficantes que se presentarán en este juicio. Venganza. La defensa encabezada por el abogado de oficio César de Castro ofreció sus argumentos de apertura, subrayando al jurado que el caso en contra de García Luna gira exclusivamente en torno a las declaraciones de narcotraficantes que están cooperando con el gobierno a cambio de una reducción de sus sentencias o que son testigos protegidos. Todos son culpables de algunos de los peores delitos y comparten otra cosa. Fueron víctimas de esta guerra encabezada por García Luna, señaló el defensor. Más aún, enfatizó de Castro, no hay pruebas más allá de estos testimonios. No hay dinero, no hay llamadas telefónicas, no hay fotos, no hay evidencia creíble en el caso. En su presentación, el abogado expuso la biografía profesional de su cliente, desde su paso por el entonces Centro de Investigaciones de Seguridad Nacional, CISEN, hasta la Secretaría de Seguridad Pública, donde fue la cara pública de la guerra contra las drogas. García Luna comprobó que en sus acciones, que fue enemigo de los cárteles y de los policías y políticos corruptos, añadió el defensor. Recordó que el ahora acusado fue quien encabezó la implementación de la iniciativa Mérida y fue reconocido no solo en su propio país, sino por sus contrapartes estadounidenses. Mostró al jurado fotos de quien fuera el secretario de Seguridad Pública durante el sexenio de Felipe Calderón, junto con la entonces directora de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, DEA, la entonces secretaria de Estado Hillary Clinton, senadores como John McCain o Lindsey Graham y hasta saludando al presidente Barack Obama. Acusó que, en el fondo, este juicio es una venganza de narcotraficantes y funcionarios corruptos contra el hombre que más odian, y advirtió al jurado que los cárteles que él cazó y los oficiales corruptos que él sacó quieren que ustedes les ayuden a buscar la venganza. García Luna enfrenta 5 cargos criminales y si es declarado culpable por este jurado, enfrenta una condena máxima de cadena perpetua y mínima de 20 años de prisión. El juez Brian Cogan subrayó al jurado que el acusado es presunto inocente hasta que el gobierno compruebe más allá de la duda razonable las acusaciones en su contra. Eso es todo lo que se reportó el día de ayer. Con su permiso, señor presidente, buenos días. Y vamos a presentar el reporte del segundo día de las audiencias del juicio contra Genaro García Luna en la Corte del Distrito Oeste de Brooklyn, en Nueva York. Y el juez Brian Cogan, que es el que interrogó al primer testigo que se presentó el primer y segundo día, que es Sergio Villarreal Barragán, que fue policía federal, después lugarteniente del cártel Jalisco, del cártel de los Beltrán Leiva, y que pues contó su versión acerca de los sobornos que recibió García Luna el día de ayer y de cómo incluso en una ocasión fue secuestrado por el propio jefe de jefes, como se le conocía, Arturo Beltrán Leiva, para reconvenirlo y para pues pagarle pues los sobornos. Y luego como también describió un operativo en el que sicarios de los Beltrán Leiva, disfrazados de policías federales de la AFI de la CIEDO, pues
detuvieron a uno de los integrantes del Mayo Zambada, a su hermano, y que fue detenido y después entregado a las autoridades. A su vez, también en este segundo día, pues él dio cuenta de un acuerdo que tenía con la policía de la AFI y García Luna de decomisos que hacían de otros cárteles y que se dividían las ganancias a la mitad. Esa fue, digamos, casi toda la audiencia el día de ayer, y ya se presentó un segundo testigo, Tirso Martínez Sánchez, conocido como el futbolista, que pues él se dedica a lavar dinero del cártel, bueno, de varios cárteles, del cártel de Sinaloa, y que él asimismo se asumió como el distribuidor o como el operador para la distribución de cocaína en Los Ángeles, en Chicago y Nueva York, y que a su vez él compraba algunos equipos de fútbol mexicanos para lavar dinero de los cárteles, en particular el de los Gallos Blancos del Querétaro. Entonces esto lo vamos a presentar el día de hoy en un video, y pues eso es todo. Ayer, 24 de enero, concluyó el segundo día de audiencia del juicio contra Genaro García Luna en la Corte del Distrito Este de Brooklyn, Nueva York. El juez Brian Coogan y los 12 miembros del jurado, cuya identidad es anónima, continuaron escuchando las declaraciones de Sergio Villarreal Barragán, el Grande, lugarteniente de los Beltrán Leiva. Interrogado por la Fiscalía, el Grande afirmó que tras convertirse en secretario de Seguridad Pública, García Luna dejó de acudir con frecuencia a las reuniones con el cártel de Sinaloa, en las que recibía los pagos por el apoyo que les brindaba, y en su lugar comenzó a enviar a Luis Cárdenas Palomino, quien recibía el dinero destinado a García Luna en maletas negras conocidas como chorizo. Villarreal Barragán declaró que a medida que el cártel de Sinaloa fue expandiéndose, los pagos a García Luna aumentaron. En un principio de una bolsa a la que aportaban todos los líderes del cártel, pero tras la ruptura interna de la organización criminal, directamente de Arturo Beltrán. A cambio de dichos pagos, García Luna les ofrecía tanto información como el control de aeropuertos y carreteras en todo el país. Como ejemplo de la información que García Luna proveía al cártel a través de Cárdenas Palomino, el Grande mencionó que él fue informado de que la DEA estaba monitoreando y siguiendo a su cuñado. También fueron informados de los planes para capturar al Mochomo, de las casas de seguridad que se iban a catear e incluso de los planes para irrumpir en la boda de la Barbie, por lo que nadie acudió a la boda, ni siquiera la Barbie. El Grande también afirmó que García Luna les dio algunos contactos para que el cártel obtuviera equipos de intervención de comunicaciones, espionaje y contrainteligencia. Villarreal Barragán relató haberse disfrazado de miembro del Asiedo para detener al rey Zambada, quien luego fue entregado al entonces secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México y a los verdaderos agentes del Asiedo. Además dio órdenes para que se le tomaran fotos para evitar que pudieran cambiar al detenido, señalando que en México todo es posible. El testigo también narró cómo Arturo Beltrán Leiva secuestró a Genaro García Luna en la carretera Cocoyoc para demostrarle que nada era imposible. El secuestro se debió al enojo de Beltrán por el apoyo de García Luna a El Chapo y al Mayo, además de que Cárdenas Palomino ya no contestaba sus llamadas y los operativos siempre eran en contra de los Beltrán. Después de retenerlo por unas horas, García Luna fue liberado en la misma carretera. Tras las incendiarias acusaciones del Grande, el abogado defensor de García Luna, César de Castro, procedió al contrainterrogatorio. La defensa buscó descalificar al testigo enfatizando que es un delincuente peligroso y temido, por lo que sus declaraciones carecen de validez. Pero en el proceso, De Castro cometió ciertos errores en las preguntas, confundiendo algunos nombres, lo que generó que luciera un poco frustrado y enojado al no poder acorralar al testigo. De Castro realizó una declaración directa al testigo, argumentando que Arturo Beltrán había matado a 2 mujeres en su casa por haber criticado a su esposa, lo cual el testigo manifestó ser cierto. Finalmente, De Castro cerró su interrogatorio preguntando al testigo si sabía de grabaciones de García Luna con Beltrán y, en su caso, si las había entregado a la Fiscalía, a lo que el testigo respondió que sabe de la existencia de cintas, pero que no las tiene en su poder. Tras esta declaración, De Castro se dirigió al jurado y expresó que no hay evidencia ni grabaciones de su cliente con Arturo Beltrán. La audiencia concluyó con las declaraciones preliminares de un nuevo testigo, Tirso Martínez Sánchez, el futbolista, lugarteniente del cártel de Sinaloa. Martínez era el encargado de los cargamentos de cocaína transportada en tren a Los Ángeles, Chicago y Nueva York
y compró diversos equipos de fútbol como los Gallos Blancos de Querétaro, que eran usados para lavar dinero del narcotráfico. Tras una moción de la defensa para invalidarlo como testigo, mañana seguirá el juicio y el juez decidirá si el futbolista es un testigo idóneo para el caso de García Luna. Un resumen de la audiencia del día de ayer, del tercer día del juicio contra Genaro García Luna. Y bueno, pues es el testimonio sobre todo de Tirso Martínez, mejor conocido como el futbolista, cuya principal tarea en el cártel de Sinaloa pues fueron comprar equipos de fútbol como los Gallos Blancos del Querétaro para lavar dinero para el cártel de Sinaloa, así como encargarse la logística para el traslado o el trasiego de cocaína, de toneladas de cocaína hacia Estados Unidos, particularmente la ciudad de Los Ángeles, Chicago y Nueva York. Entonces, también se presentaron los testimonios de varios policías y agentes de la DEA que dieron parte de confirmar los decomisos que hubo de esta ruta a través del tren para llevar cocaína de México a Estados Unidos. Y a su vez, pues señaló este personaje que pues había corrompido a policías de la época de García Luna y fuerzas de seguridad para poder llevar a cabo esta tarea de traslado de cocaína desde México a Estados Unidos. Entonces ahorita vamos a presentar el resumen. Con permiso. El día de ayer, 25 de enero, concluyó la tercera audiencia del juicio contra Genaro García Luna. En esta ocasión, no se escucharon declaraciones de ningún tipo en contra del acusado, a diferencia de las dos audiencias anteriores. En cambio, la Fiscalía llamó a múltiples testigos para sentar las bases de argumentos que serán presentados en futuras audiencias. Al inicio de la jornada, el juez Brian Coogan anunció su decisión de desestimar una parte de las declaraciones de Tirso Martínez, el futbolista, por tratarse de rumores. El juez reconvino a la Fiscalía por perder el tiempo de la Corte con testimonios que no tuvieron relación con García Luna y solicitó que en sus siguientes interrogatorios sean más breves y se enfoquen en los puntos importantes. Tras esta decisión, Tirso Martínez continuó con su testimonio, en el que declaró que él se encargaba de traficar cocaína hacia Nueva York y Chicago en trenes y que en el 2002 fueron decomisados 3 de sus cargamentos, los cuales pertenecían al Chapo, El Mayo y Vicente Carrillo. Especificó las partes de los trenes donde se escondía la droga, detallando dónde se encontraban los compartimientos secretos. Tras el testimonio de Tirso Martínez, la Fiscalía llamó a 5 testigos, todos ellos agentes de la policía, la DEA, la Patrulla Fronteriza y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, para declarar sobre los decomisos mencionados por Martínez en Nueva York y Chicago. Cada uno de estos testigos detalló su participación y la manera en que fueron realizados los mismos. Ernest Kane, policía jubilado de la ciudad de Chicago y también testigo en el juicio contra el Chapo Guzmán, dio detalle de su participación en el decomiso de un cargamento de 1.926 kilos de cocaína en Chicago en el año 2002, con un valor de $240 millones. Durante el interrogatorio se mostraron como evidencia fotografías y videos del día en que fue incautada la droga. La Fiscalía enfatizó que este decomiso coincide con uno de los mencionados por Tirso Martínez. El siguiente testigo fue Jamal Olmedo, agente especial de la DEA asignado en 2002 al equipo de narcóticos de Brooklyn, Nueva York, quien describió el decomiso que realizó en esa ciudad de 1.937 kilogramos de cocaína en contenedores de trenes con doble fondo. Después, tocó el turno de declarar a Matt Coleman, también agente especial de la DEA, quien en 2002 se encontraba asignado a investigaciones criminales de tráfico de narcóticos y lavado de dinero. Coleman manifestó haber participado en una incautación de droga en Queens, Nueva York, que también coincidió con las declaraciones de Tirso Martínez, en la que se decomisaron 1.580 kilos de cocaína. El testigo señaló que en ese tiempo fue uno de los decomisos más grandes que se había realizado en Nueva York. Los siguientes testigos fueron Noah Maloney, agente de la Patrulla Fronteriza, quien confirmó haber sido parte de los operativos de los decomisos mencionados por Tirso Martínez, y Steven DiMaggio, agente del Servicio de Inmigración, quien pudo asegurar que los cargamentos y las personas arrestadas en estas incautaciones coinciden con lo declarado por el futbolista, ya que él mismo fue uno de los agentes que identificó a los subalternos de Tirso Martínez que fueron detenidos. Tras estos 5 testigos de corporaciones de seguridad estadounidenses, la Fiscalía llamó al estrado a Héctor Tolentino, estadounidense de origen dominicano quien se encuentra preso desde 2019. El testigo, ex líder de la banda de los Tiranos en Nueva York, describió la forma en la que opera la distribución de droga en esta ciudad.
Declaró que a través de dos personas llamadas Manuel, una de las cuales conoció estando preso, fue puesto en contacto con el cártel de Sinaloa y conoció a Iván Guzmán, hijo del Chapo, quien lo comenzó a proveer de fentanilo, anfetaminas, heroína y cocaína para vender en Nueva York. Es de destacarse que en los testimonios de la audiencia de este día no se mencionó en ningún momento a Genaro García Luna y que la defensa no hizo preguntas a testigo alguno. El juicio continuará el próximo lunes, ya que las audiencias solo se llevan a cabo de lunes a jueves y uno de los miembros del jurado se ausentará hoy, 26 de enero. El día de ayer, 30 de enero, concluyó la cuarta audiencia del juicio contra Genaro García Luna en la Corte del Distrito Este de Brooklyn, Nueva York. La Fiscalía llamó como su nuevo testigo y cuarto testigo cooperante a Óscar Nava Valencia, alias El Lobo Valencia. Durante el interrogatorio conducido por la fiscal Mariette Diouf, el Lobo Valencia declaró que actualmente está preso en prisión federal de Estados Unidos y que espera salir el 25 de marzo de 2025. Afirmó haber formado parte del Cártel Milenio y del Cártel Sinaloa. Explicó que el Cártel Milenio operaba en Jalisco, Colima, parte de Michoacán, los puertos de Manzanillo en Colima, Progreso en Yucatán y Lázaro Cárdenas en Veracruz, además del aeropuerto de la Ciudad de México. Valencia afirmó que la cocaína la conseguían de Colombia, Venezuela, Ecuador y algunas veces de Bolivia, de donde la llevaban directamente a la Ciudad de México o a Centroamérica. Una vez recibida la droga, la transportaban a Estados Unidos o a Europa. Aseguró que Arturo Beltrán y el Rey Zambada eran quienes se encargaban de las relaciones en el aeropuerto de la Ciudad de México. El testigo narró que conoció a Arturo Beltrán en 1996 y que tuvieron una relación de amistad y de negocios. Dijo que Beltrán fue el primero que lo ayudó y que lo visitaba en Querétaro, Guanajuato y Monterrey, que era donde frecuentemente estaba. Declaró no haber ido a la boda de la Barbie porque no tenía ganas de ir y porque luego se enteró de que ni siquiera la Barbie iría por un operativo que se iba a realizar. El Lobo aseguró que debido a la ruptura interna que se estaba dando en el cártel Sinaloa, fue secuestrado en 2008 por la Barbie en Interlomas, por órdenes de Arturo Beltrán. Según el testigo, Beltrán lo hizo para saber de qué lado estaría Valencia. Mencionó haber pagado $5 millones para que lo soltaran, tras lo cual volvió a Guadalajara y forjó una alianza con el cártel de Sinaloa. Confirmó haber tenido relación de amistad y negocios con el Chapo y que pasaba tiempo con él en las montañas de Sinaloa. Valencia afirmó que los funcionarios que trabajaban para Genaro García Luna eran Cárdenas Palomino, Ramón Pequeño, Edgar Millán, Edgar Gallardo, Facundo Rosas y Gerardo Garay. Señaló que en el año 2006, Arturo Beltrán, la Barbie y todos los demás líderes le dijeron que hicieran una polla entre todos para tener una mejor seguridad y arreglos con el gobierno, además de mandar sicarios a Michoacán para combatir a la familia michoacana. El Lobo aseguró haber contribuido a esa polla con $2.5 millones. Valencia declaró haber conocido a Genaro García Luna a través de Arturo Beltrán y de haberse reunido con él en 2 ocasiones, en las que le pagó más de $10 millones directamente. La primera ocasión, según el testigo, fue en una casa de seguridad en Cuernavaca en noviembre de 2007, junto con Arturo Beltrán. El asunto a tratar fue que la Marina había decomisado y quemado un cargamento de 20 toneladas de cocaína en el puerto de Manzanillo. Con esta reunión, el Lobo y Beltrán buscaban la manera de resolver el problema, ya que los colombianos les estaban exigiendo el pago por el cargamento perdido. García Luna dijo no haber podido intervenir ya que estaba involucrada la Marina y Estados Unidos, pero les ofreció un documento oficial con información relacionada al decomiso en el que se establecía que el gobierno estadounidense tenía conocimiento de dicho cargamento que llegaría a Manzanillo. Con esa información los colombianos aceptaron que el decomiso no fue responsabilidad de Beltrán ni de Valencia, por lo que estos no tuvieron que pagar los $50 millones que valía el cargamento. Sin embargo, por su ayuda tuvieron que pagar a García Luna $10 millones, 5 de parte del Lobo y los otros 5 de Arturo Beltrán. Valencia aseguró haber destruido dicho documento para no correr riesgo de que se le involucrara. Según el testimonio de El Lobo, la segunda ocasión que se reunió con Genaro García Luna fue en un autolavado en Guadalajara, ya que en esos momentos el cártel de Sinaloa se encontraba en una guerra interna. Valencia buscaba mantener la protección e información de parte de García Luna. Mencionó que a la reunión también llegó Cárdenas Palomino y en ese mismo lugar les pagó $3 millones en total. Este pago fue además de los $2.5 millones que ya había dado en la polla que tenía entre los líderes. El Lobo también afirmó haber entregado sobornos en otras ocasiones al entonces secretario de Defensa Nacional, el general Guillermo Galván Galván, y al general Mario Acosta Chaparro. Con lo anterior, la Fiscalía buscó ligar este testimonio con lo declarado la semana pasada por El Grande.
En el contrainterrogatorio, el abogado defensor Florian Mirel buscó acorralar a Valencia y hacerlo caer en contradicciones. Una de las contradicciones fue que el Lobo había señalado que se enteró de la detención de Genaro García Luna por las noticias y luego mencionó que fue por los fiscales cuando lo fueron a visitar para hablar sobre García Luna en 2020. El abogado presionó al testigo afirmando que Valencia nunca mencionó a García Luna o a Cárdenas Palomino en las reuniones que tuvo con la DEA antes del 2020. El testigo dijo que fue porque había asuntos delicados en esos momentos y que los fiscales eran los que definían los temas de los que se hablaría en las reuniones. Mirel también cuestionó a Valencia sobre una reunión que sostuvo con los fiscales el 14 de diciembre de 2022 para hablar de Genaro García Luna, en donde cambió toda su versión y dijo que era mentira lo que antes les había dicho sobre los sobornos. Según el testigo, esto fue por miedo de que le pasara algo a su familia, insinuando que le había pasado algo a su hijo y que su familia en México había sido víctima de atentados. Afirmó que después de dicha reunión volvió a ratificar lo que había comentado a los fiscales sobre Genaro García Luna en un primer momento y fue lo que hoy declaró ante la Corte. Valencia puntualizó que la razón por la que desde 2011 hasta antes de 2020 no había mencionado específicamente a García Luna fue porque nunca le habían preguntado directamente sobre él ni abundado sobre el tema de la corrupción e impunidad en México. Finalmente, Valencia aceptó que sí se había beneficiado por sus testimonios en diversos juicios, además de ya que en 2019 se redujo su sentencia a 16 años de cárcel. El juicio continuará con la quinta audiencia el día de hoy, 31 de enero, y se prevé que esta semana puedan ser llamados otros testigos cooperantes importantes. El día de ayer, 31 de enero, concluyó la quinta audiencia del juicio contra Genaro García Luna en la Corte del Distrito Este de Brooklyn, Nueva York. En esta ocasión, el primer testigo fue Adrián Ibáñez, agente de inteligencia de la DEA. Interrogado por la fiscal Erin Reed, Ibáñez narró que en 2007, mientras trabajaba en México como agente de la DEA, recibió el aviso de un cargamento de 23 toneladas de cocaína que llegaría al puerto de Manzanillo, en Colima, y compartió esta información sensible con la Policía Federal. Durante el decomiso, en el que participaron la Marina y agentes del puerto, se descubrieron exactamente 23.5 toneladas de cocaína que fueron posteriormente quemadas por la Marina. Ibáñez afirmó que este cargamento ha sido el más grande de la historia. Mediante este testimonio, la Fiscalía buscó corroborar las declaraciones que el Lobo Valencia emitió sobre este decomiso durante la audiencia anterior. En el contrainterrogatorio, la abogada defensora Valerie Gottlieb preguntó a Ibáñez si había compartido la información con alguna otra agencia además de la Policía Federal y si la DEA había participado en el decomiso. El testigo respondió que únicamente había informado del cargamento a la Policía Federal y que la participación de la DEA había sido solamente la de compartir información, dejando que la Marina, con presencia de agentes de la AFI, realizara el decomiso. El siguiente testigo fue Raúl Arellano Aguilera, ex policía federal del aeropuerto de la Ciudad de México. Interrogado por la fiscal Marie Diouf, Arellano describió las irregularidades que vio en el aeropuerto de la Ciudad de México entre 2007 y 2010. Declaró que una o dos veces por semana recibían una orden vía radio en las que les decían todos en 35 hasta 45, lo que significaba que debían dejar de inspeccionar el equipaje que llegaba al aeropuerto hasta nueva orden y estar pendientes. Arellano afirmó que entre sus compañeros había un grupo de unos 20 elementos que era conocido como el Grupo Especial. Este grupo, que gozaba de privilegios como llegar tarde o faltar al trabajo, se retiraba de la vigilancia cuando se recibía la orden y regresaba 1 o 2 horas después. Entre ellos se encontraba el comandante Israel Espinosa, los oficiales José Luis Martínez y Mario Nieto y el comandante Bailón. El testigo agregó que durante la hora de comida estas personas hablaban sin ninguna discreción y decían que la maleta había pasado sin problema. Arellano relató las visitas de los jefes de varios aeropuertos como Tijuana, Toluca, Guadalajara y Cancún, en ocasiones con maletines, a la oficina de Óscar Moreno Villatoro, entonces director general de aeropuertos. El testigo narró que en una ocasión el jefe del aeropuerto de Toluca tropezó con otro compañero y al abrirse su maletín cayeron al piso paquetes de dólares. Mencionó que los miembros del Grupo Especial a veces comentaban que los jefes estaban contentos porque recibían su parte, refiriéndose a García Luna, Cárdenas Palomino y Ramón Pequeño. Durante el contrainterrogatorio, el abogado defensor César de Castro cuestionó al testigo sobre las visitas que tuvo de parte de la Fiscalía para prepararse para este juicio y preguntó a Arellano si sentía celos, rencor o envidia hacia García Luna y Cárdenas Palomino por ser personas muy jóvenes para ostentar sus cargos y no haber sido formados por una institución policial como el testigo, insinuando que estos son los motivos de Arellano para declarar en este juicio. El siguiente testigo fue Israel Ávila,
testigo protegido que fungió como contador de los hermanos Pineda Villa. Interrogado por la fiscal Erin Reed, el testigo narró que en 2005 él era un agente de bienes raíces en el estado de Morelos y que entre sus clientes se encontraban los hermanos Mario y Alberto Pineda, quienes se identificaban como agentes de la AFI. Afirmó que en 2006 rentó una casa a los hermanos Pineda que le fue decomisada, pues se cometió un asesinato en su interior. Al reunirse con ellos para hablar de este asunto, los hermanos le revelaron que eran miembros del cártel de Sinaloa y afirmaron que no trabajaban para Genaro García Luna, sino que él trabajaba para ellos. El testigo aseguró haber visto en este libro los apodos con los que el cártel de Sinaloa identificaba a Genaro García Luna, así como el entonces secretario de Seguridad Pública de Morelos, Luis Ángel Cabeza de Vaca. Ávila confirmó algunas de las declaraciones emitidas por El Grande en una audiencia previa, particularmente el secuestro de García Luna orquestado por Arturo Beltrán y el arresto del rey Zambada realizado por el mismo Grande disfrazado de agente federal. Agregó que en dicha detención el gobierno quería cambiar a Zambada, por lo que Arturo Beltrán ordenó a Ávila que le hablara a un periodista cuyo nombre no quiso mencionar para que difundiera lo que estaba pasando y las autoridades no lo pudieran cambiar. Finalmente, el testigo declaró que fue arrestado en Texas en 2012 y que ha cumplido 10 años de una sentencia de 15. Afirmó que espera recibir un beneficio por este juicio, pero señaló que había solicitado su traslado a una cárcel en México y se lo habían concedido, pero se retractó para colaborar en este juicio. La defensa empezará su contrainterrogatorio hoy miércoles 1 de febrero. Durante la audiencia, el juez Brian Coogan reconvino de nuevo a la fiscalía, indicando que no deben hacer más preguntas sobre los lujos de los narcotraficantes o sobre la ropa que vestían, pues estos datos son irrelevantes. Al final de la audiencia, el juez también pidió al dibujante de la corte borrar el rostro del testigo Israel Ávila en el dibujo que estaba haciendo, pues su identidad está protegida. El día de ayer, 1 de febrero, concluyó la sexta audiencia del juicio contra Genaro García Luna en la Corte del Distrito Este de Brooklyn, Nueva York. La audiencia comenzó con el contrainterrogatorio al testigo protegido Israel Ávila, contador de los hermanos Pineda. El abogado defensor Froilán Middle enfrentó dificultades para obtener respuestas concretas del testigo. El juez Brian Coogan incluso tuvo que intervenir y pedir a Ávila que se limitara a responder con un sí o un no. Ávila afirmó no conocer personalmente a Genaro García Luna y aceptó que nunca vio su nombre completo en los libros de contabilidad del cártel de Sinaloa, únicamente sus apodos, el Metralleta y el Tartamudo. Florian Middle buscó descalificar las declaraciones de Ávila, afirmando que no tenía caso sobornar a personas que ya habían dejado su puesto en el gobierno, en referencia al cambio de administración en 2012. Sin embargo, Ávila respondió que eso dependía, pues aunque no fueran ya funcionarios, mantenían sus contactos que les podían ser útiles al cártel. Tras esta declaración, la Fiscalía interpuso una objeción para readmitir las primeras declaraciones de Ávila, quien relató haber confesado en 2016 sobre sobornos a García Luna. Fiscales y defensores hablaron en privado con el juez Brian Coogan y llegaron a acuerdos que no fueron revelados. El abogado defensor nunca preguntó a Israel Ávila sobre la identidad del periodista del que habló la audiencia anterior. El sexto testigo cooperante llamado por la fiscalía fue Harold Mauricio Boveda Ortega, el Conejo. Boveda, originario de Colombia, declaró que trabajaba como un enlace entre los grandes narcos colombianos y los grandes narcos de México. El testigo declaró haber formado una relación de negocios con el Mayo Zambada desde el año 2000, transportando cargamentos de 100 y 200 kilos de cocaína a través de las lanchas rápidas que llegaban a las costas del Pacífico mexicano desde Huatulco, en Oaxaca, hasta Ixtapas y Guatanejo, en el estado de Guerrero. El Conejo dijo que operaba entre Colombia y México y en una ocasión le pidió ayuda a El Mayo para volver a su país sin exponerse a las autoridades mexicanas, por lo que este contactó a su hermano Jesús, el rey Zambada, y le encargó que lo despachara para Colombia. Poveda relató que el rey lo llevaba al aeropuerto internacional de la Ciudad de México y lo puso en manos de 2 policías que lo escoltaron hasta el avión sin necesidad de que pasara por migración. El Conejo declaró que cuando inició una guerra en Colombia entre los narcos Wilber Varela y Diego Montoya, él temía por su vida, por lo que le pidió a su socio El Mayo que lo apoyara para regresar a México. A su vuelta, conoció a Arturo Beltrán Leiva. Cuando le mostraron al testigo una foto de quien fue líder de los Beltrán Leiva en los monitores de la sala donde se llevaba a cabo el juicio, el Conejo lo llamó mi tío Arturo Beltrán Leiva, afirmando que la suya era una relación de padre e hijo. Tras ver un video del operativo que la Policía Federal llevó a cabo en su mansión en el desierto de los Leones, Poveda lloró en el estrado.
El testigo cooperante del gobierno de Estados Unidos acusó a Jesús Reinaldo El Rey Zambada de ordenar a la Policía Federal que hiciera un operativo para detenerlo, del que alcanzó a escapar por la parte de atrás del inmueble, donde resguardaba a sus tigres blancos. A cargo del operativo, dijo, estaban los mandos de la Policía Federal, Víctor Garay y Vallardo, quienes obligaron a 2 de sus empleados a entregarles $500,000 para dejarlos libres. El testigo se lamentó de haber perdido la casa que mandó a construir a su gusto, con marcos de madera tallados y una puerta que pidió traer desde la India. Con voz llorosa, el conejo dijo que el Rey Zambada le hizo ese mal en medio de la guerra entre los líderes del cártel de Sinaloa, con Joaquín El Chapo Guzmán e Ismael El Mayo Zambada en un bando y los Beltrán Leiva y los Zetas en el otro. En la mansión tenía animales salvajes como tigres, leones, panteras, un chimpancé y cacatúas. El conejo afirmó que tras la detención del Rey Zambada, miembros del cártel de Sinaloa le pidieron miles de dólares para pagar a medios con el fin de que dieran la noticia de su arresto y la policía no pudiera liberarlo. El abogado defensor César de Castro inició el contrainterrogatorio de Poveda Ortega, pero este fue detenido por cuestiones de tiempo y continuará mañana. Este lunes 6 de febrero, en el 8º día de audiencias del juicio contra Genaro García Luna en la Corte del Distrito Este de Brooklyn, Nueva York, testificó Héctor Villarreal, exsecretario de Finanzas de Coahuila, durante el gobierno de Humberto Moreira. El testigo manifestó que durante su cargo público cobraba comisiones a contratistas y emitía facturas falsas en la realización de obras públicas por instrucciones directas del entonces gobernador Humberto Moreira, quien utilizaba estos recursos ilícitos para pagar campañas políticas, sobornar a medios, comprar propiedades en Saltillo y Ciudad de México, aviones, estaciones de radio y televisión. Villarreal afirmó que entre 2005 y 2010 obtuvieron $200 millones en comisiones, de los cuales el entonces gobernador se quedó con 40 millones y las otras 8 personas involucradas recibieron 2.5 millones cada una. El testigo declaró que Genaro García Luna buscó vender el software de espionaje Pegasus al gobierno de Coahuila y que solicitó ayuda al entonces gobernador Humberto Moreira para tener un acercamiento con Juan Francisco Ili Ortiz, propietario del periódico El Universal, con la intención de limpiar su imagen y de la Secretaría de Seguridad Pública, ya que habían rumores de que García Luna había sido secuestrado por narcotraficantes. Villarreal detalló que García Luna y Gili Ortiz llegaron a un acuerdo en donde el entonces secretario de Seguridad Pública debía pagar 25 millones de pesos mensuales a El Universal para que lo apoyaran. El testigo aseguró que él mismo operó el cierre de dicho acuerdo en la Ciudad de México, directamente en las oficinas del periódico junto con un trabajador de García Luna de nombre Sergio Montaño. Agregó que en una ocasión Montaño les pidió ayuda para ejecutar un pago urgente al periódico con el dinero del estado de Coahuila. La fiscalía mostró como evidencia la factura de este pago, la cual no tenía folio, con fecha de 24 de junio de 2009 y bajo el concepto publicidad de campaña de rescate al turismo. El monto era por 11.5 millones de pesos. También se mostró como evidencia la factura de uno de los pagos regulares por 25 millones de pesos. Villarreal declaró haber estado preso en una cárcel de los Estados Unidos durante 8 meses, haber salido bajo fianza y estar en espera de ser sentenciado. Manifestó que cuando llegó a Estados Unidos trajo con él un servidor y todas las facturas que tenía en su poder. Durante el contrainterrogatorio, la abogada defensora Valerie Gottlieb enfocó sus cuestionamientos al estatus migratorio de Villarreal y a los beneficios en su sentencia que espera obtener por declarar en este juicio. Al inicio de la audiencia, el juez Brian Coogan informó a las partes que no aceptaría las pruebas relacionadas a supuestos sobornos de García Luna a medios de comunicación, en específico al periódico El Universal. Sin embargo, después de unas horas cambió de opinión, señalando que aceptaría las pruebas siempre y cuando la información fuera concreta y específicamente relacionada al caso. Durante la audiencia de ayer, también se llevó a cabo el contrainterrogatorio del testigo Francisco Cañedo Zabaleta, ex policía federal que declaró haber visto a Genaro García Luna reunido con Arturo Beltrán Leiva y la Barbie. La defensa cuestionó al testigo por haber entregado su reporte a una diputada de oposición en el Congreso, insinuando que sus acciones habían sido motivadas políticamente. Pero Cañedo respondió que no fue a la única persona a la que se le enseñó la carta, sino que lo había hecho a varios políticos, pero nadie le hizo caso, manifestando que la única mujer valiente que hizo su trabajo fue Laida Sansores. La defensa buscó refutar el testimonio del testigo, preguntándole por qué no se había lanzado a la ayuda de García Luna al verlo rodeado por criminales como Beltrán Leiva y la Barbie.
a lo que Cañedo respondió que al principio sí lo pensó, pero que se dio cuenta que no le estaban haciendo nada ni intentando secuestrar, sino que más bien se trataba de una plática o reunión voluntaria. Al final de la audiencia, la Fiscalía llamó como testigo a Earl Anthony Wayne, embajador de Estados Unidos en México entre 2011 y 2015. En sus breves declaraciones, Wayne afirmó que se reunió en varias ocasiones con García Luna y que en esas reuniones también estuvieron presentes Cárdenas Palomino y Ramón Pequeño. Confirmó que a García Luna le costaba hablar de manera fluida, dando veracidad al apodo con el que varios testigos se han referido a él. Narró que en una ocasión fue a la casa de García Luna y que no le pareció ostentosa, pero que sí recuerda que tenía el acuario de agua salada más grande que haya visto. El juicio se reanudará hoy martes 7 de febrero y se espera que uno de los testigos sea Edgar Yeitia. Este martes 7 de febrero, en el 9º día de audiencias en el juicio contra Genaro García Luna en la Corte del Distrito Este de Brooklyn, Nueva York, la Fiscalía llamó como testigo a Edgar Yeitia, alias El Diablo, ex procurador general del estado de Nayarit. El testigo, que actualmente cumple una condena de 20 años de cárcel en los Estados Unidos, declaró haber recibido 2 millones de pesos mensuales de parte del narcotráfico. En total, $1 millón. Beitia afirmó que su entonces jefe, el ex gobernador Ney González, le dijo que participó en una reunión en la Ciudad de México con el expresidente Calderón y García Luna y que le habían dado órdenes de que la línea era con el Chapo. Es decir, la orden era proteger al Chapo y sus socios y no a los Beltrán. Señaló que aún así continuaron trabajando con los Beltrán porque Roberto Sandoval, que en ese entonces era el alcalde de Tepic, ya había hecho un acuerdo con los Beltrán Leiva y que ellos le darían dinero para la campaña a gobernador. El testigo narró que cuando Roberto Sandoval se convirtió en gobernador en septiembre de 2011, él fue nombrado subprocurador. Aseguró que en esa época, los abogados del Chapo, quienes se identificaron como Alcalá y Chaparro, lo buscaron con el fin de ofrecerle $10 millones para comprar la plaza de Nayarit. Sin embargo, no cambió de bando y siguió apoyando a los H, como eran conocidos los Beltrán. El testigo declaró que a principios de 2012, el entonces gobernador Roberto Sandoval buscó a García Luna para pedir apoyo y más elementos de seguridad para el Estado, por lo que viajó a la Ciudad de México con Beitia y su sobrino Hugo Sánchez a una reunión en el búnker. Mientras Sandoval y su sobrino sostenían la junta, Cárdenas Palomino aprovechó para comentarle que estaba apoyando al lado equivocado, refiriéndose a que estaba apoyando a los Beltrán Leiva y debían de apoyar al Chapo. Beitia describió que en una ocasión, en 2012, policías estatales detuvieron una camioneta Suburban negra en Tepic, pero enseguida llegó la Policía Federal a ayudar a quienes se encontraban en la camioneta. Al lugar se presentó el comandante de la Policía Federal en Nayarit, quien dijo tener órdenes expresas de García Luna de que se dejara ir al vehículo y no se revisara. Beitia dejó ir a la camioneta, en la que, según su contacto con los Beltrán Leiva, posiblemente se encontraba el Chapo. Al día siguiente, recibió en su oficina al comandante de la Policía Federal en Nayarit, quien le puso a García Luna en el teléfono para agradecerle la atención brindada al liberar la camioneta y decirle que quedaba a sus órdenes. El testigo aseguró que en 2011 rechazó una oferta de Julián Venegas, compadre del Chapo, quien le habría ofrecido $5 millones para que dejara operar solo a los Chapos en el estado y no a los Beltrán. Además, Venegas le comentó que García Luna estaba de su lado y que le habían pagado $8 millones a cambio de su apoyo, gracias al cual pudieron ejecutar al H1. Durante el contrainterrogatorio, la defensa cuestionó a Beitia por no haber mencionado a García Luna antes de 2019 e insinuó que lo único que buscaba con sus declaraciones es reducir su sentencia. También durante esta audiencia concluyó el testimonio del ex embajador de Estados Unidos, Earl Anthony Wayne. La defensa preguntó al diplomático si había recibido información relacionada a que García Luna era corrupto y recibía dinero del narco, a lo que el testigo respondió que no. Ante este testimonio, la fiscalía volvió a interrogar al testigo, quien señaló que su equipo le comentó que la Policía Federal no era efectiva con ciertas organizaciones, ya que no iban en contra del cártel de Sinaloa ni los Beltrán. La Fiscalía llamó a 2 testigos adicionales en esta audiencia. El primero fue José Moreno, agente del FBI en México de octubre de 2009 a enero de 2014. Moreno narró cómo el 9 de febrero de 2012 se realizó una redada en Los Cabos para capturar al Chapo. El FBI compartió información obtenida espiando el teléfono del Chapo con la Policía Federal a través de su contacto Iván Reyes Arzate. Pero los agentes federales mexicanos llegaron tarde al operativo y el Chapo pudo escapar. La siguiente testigo fue Marín Tarantino.
funcionaria del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos, quien presentó como evidencia la solicitud de Genaro García Luna para naturalizarse como ciudadano estadounidense con fecha del 1 de junio de 2018. La testigo manifestó que García Luna en su solicitud señaló que no había cometido ningún crimen. Este interrogatorio se suspendió por motivos de tiempo y continuará hoy, 8 de febrero. Es de destacarse que el juez Brian Coogan solicitó a la Fiscalía que hoy le entregue un nuevo calendario de testigos para saber cuánto tiempo más requerirá e intentar que el juicio no se extienda demasiado. El juicio contra Genaro García Luna está llegando a su recta final. Este miércoles 8 de febrero, en el 10º día de audiencias en la Corte del Distrito Este de Brooklyn, en Nueva York, la Fiscalía determinó que el próximo lunes llamará a sus últimos testigos y dará por terminada su parte. Se espera que en ese día presenten a un testigo significativo. Mientras tanto, la defensa está analizando seriamente si García Luna declarará en el juicio. En caso de hacerlo, el juez dio la orden de que la defensa debe avisar a la Fiscalía a más tardar el próximo lunes en la mañana y el testimonio se llevará a cabo el martes. En caso de que García Luna no testifique, podrían empezar los argumentos de cierre de ambas partes el jueves de la próxima semana. Durante la audiencia, se concluyó el testimonio de Marlene Tarantino, funcionaria del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos, quien fue la encargada de revisar la solicitud de Genaro García Luna para naturalizarse como ciudadano estadounidense. La testigo presentó como evidencia la solicitud con la fecha del 1 de junio de 2018 y manifestó que en ella García Luna señaló que no había cometido ningún crimen. Tarantino afirmó que tras su revisión, compartió la información de la solicitud a otras agencias para su investigación. El siguiente testigo fue Egbert Simon, agente de la patrulla fronteriza. En su breve testimonio, Simon detalló la bitácora de entradas y salidas de García Luna a Estados Unidos entre 2012 y 2019, revelando que el lugar donde más tiempo pasaba García Luna mientras vivió en dicho país fue Miami, donde estableció su residencia, y que el país que más visitaba era México. La Fiscalía luego llamó a Iván Carrera, agente de la DEA, quien declaró haber sido uno de los 5 agentes que arrestaron a García Luna en Dallas, Texas, el 9 de diciembre de 2019. Carrera manifestó que tras la detención y al momento de llevar a cabo el interrogatorio, la videocámara no funcionó pese a intentarlo por varios minutos, por lo que procedieron a realizar los cuestionamientos sin grabar. Aclaró que García Luna aceptó rendir su testimonio sin ser grabado. El testigo afirmó que cuando le preguntó a García Luna si tenía nexos con el narcotráfico, en específico con los Beltrán, este negó tener alguna relación con los Beltrán Leiva y dijo que él los combatía, no los ayudaba. Además señaló no conocer a Iván Reyes. Durante el contrainterrogatorio, la defensa cuestionó que en todo el complejo de la DEA en Dallas únicamente tuvieran una videocámara y criticó que García Luna no hubiera tenido presente a su abogado. En respuesta, la Fiscalía volvió a señalar que García Luna había aceptado participar en el interrogatorio sin ser grabado, lo cual quedó plasmado en el acta. El próximo testigo de la Fiscalía fue George Dietz, agente especial del Departamento de Justicia de Estados Unidos, Distrito Este de Brooklyn, Nueva York. Antes del testimonio de Dietz, se presentó un debate intenso entre las partes y el juez, pues la Fiscalía pretendía que Dietz mostrara fotografías que se obtuvieron de la computadora de García Luna al momento de su arresto, en las que se muestran propiedades, coches y motos, entre otras cosas. El abogado defensor César de Castro argumentó que aunque una persona tenga fotos de ciertas cosas en su computadora, no necesariamente quiere decir que sean de su propiedad. Al final de la discusión, el juez decidió que la Fiscalía solo podía presentar fotos que muestren bienes que puedan probar efectivamente que le pertenecen a García Luna. La Fiscalía procedió a presentar fotografías de la llamada Casa Blanca de García Luna en Cuernavaca. El testigo se encargó de describir el contenido de estas, mientras que proporcionaba la fecha en la que supuestamente fueron tomadas. Tras esto, la Fiscalía decidió dar por terminados los cuestionamientos por este día, pero anunció que durante la siguiente audiencia presentará fotografías de un yate, autos de lujo, la colección de armas de García Luna, motocicletas Harley Davidson y la casa de García Luna en la Ciudad de México, en la que se encontraba lo que el ex embajador de Estados Unidos en México, Anthony Wayne, llamó en una audiencia anterior el acuario de agua salada más grande que haya visto. Hoy jueves no habrá audiencia por la imposibilidad de un miembro del jurado para asistir, por lo que el juicio se reanudará el lunes próximo.
Ayer inició la última semana de testimonios en el juicio contra Genaro García Luna. Este lunes 13 de febrero, el día 11 de audiencias en la Corte del Distrito Este de Brooklyn, Nueva York, García Luna manifestó al juez Brian Coogan que no desea testificar, especificando que la decisión fue suya y no por recomendación de sus abogados. Tras esta decisión, la Fiscalía llamó como testigo a Jesús Reinaldo Zambada García, mejor conocido como el Rey Zambada. El testigo declaró que a finales de 2006, durante el sexenio de Vicente Fox, a través de su abogado Óscar Paredes, se realizaron 2 reuniones con García Luna en el restaurante Champs-Élysées en la Ciudad de México. En dichas reuniones, le pagaron $5 millones en sobornos a García Luna a cambio de su apoyo y protección, además de tener la oportunidad de colocar comandantes de la AFI donde quisieran. Zambada afirmó que para la primera reunión preparó $3 millones, los cuales su abogado llevó consigo. Aseguró que él personalmente acudió al restaurante y se sentó a esperar en el bar a que terminara el encuentro entre Óscar Paredes y García Luna, y al concluir vio salir al entonces director de la Agencia Federal de Investigación con las maletas de dinero. Manifestó que Paredes lo llamó por teléfono para que subiera al privado ubicado en el segundo piso, donde, sin identificarse, entregó el dinero a García Luna y se retiró, pues no quería que García Luna ni nadie del gobierno lo ubicara o supiera de él. Asimismo, Zambada manifestó que también pagó personalmente a otros funcionarios de la AFI como Cárdenas Palomino y Edgar del Villar Vallardo, a este último por el control del aeropuerto en la Ciudad de México. Señaló que el apoyo de García Luna fue fundamental e importante para que el cártel de Sinaloa pudiera crecer y tener más poder. Explicó que la manera en que las drogas ingresaban al aeropuerto eran a través de maletas, aviones de carga y vuelos privados desde Venezuela, y que los agentes federales los ayudaban a sacar el cargamento de las instalaciones. El Rey Zambada declaró que el cártel de Sinaloa pagó $350,000 para que gente aliada al grupo criminal pudiera ser designada a puestos en la Subprocuraduría especializada en investigación de delincuencia organizada, y dio como ejemplo a Edgar Vallardo. Agregó que la persona a la que daban el dinero para poner a estas otras personas en cargos policíacos era el sobrino de García Luna, Víctor Hugo García. Durante su testimonio, el rey confirmó varios de los sucesos que anteriores testigos han señalado en las demás audiencias, como los decomisos en Manzanillo y el sur de Panamá, el operativo en Casa del Conejo, en el Desierto de los Leones, los sobornos a García Luna en el restaurante Champs-Élysées. El abogado defensor enfatizó que el testigo es un delincuente y buscó evidenciar algunas contradicciones en los testimonios que Zambada ha presentado durante sus múltiples reuniones con fiscales estadounidenses desde su llegada a ese país en 2012. La defensa afirmó que el testigo había mencionado originalmente a personas como Pedro Aspe, exsecretario de Hacienda en el gobierno de Salinas de Gortari, Gabriel Regino, exsecretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México, o a Vallardo, pero únicamente comenzó a hablar de García Luna en 2013. El interrogatorio de la defensa se detuvo por razones de tiempo y concluirá hoy 14 de febrero. La Fiscalía señaló que después del Rey Zambada llamará a otros 2 testigos, pero recalcó que serán testimonios muy cortos. La defensa manifestó que sí llamará a un testigo, el cual está programado también para hoy. El juez indicó su deseo de que el miércoles las partes presenten sus argumentos finales y después el jurado comience deliberaciones. Este lunes 14 de febrero fue el último día de testimonios en la Corte del Distrito Este de Brooklyn, Nueva York. La audiencia inició con la continuación del contrainterrogatorio de Jesús Reinaldo el Rey Zambada por parte del abogado defensor César de Castro. Cuestionado sobre las diferencias entre sus múltiples declaraciones ante fiscales estadounidenses, el testigo manifestó que no sabe qué anotan los fiscales y agentes durante las reuniones y que estos pudieron haberse equivocado. También admitió la posibilidad de haberse confundido, ya que le daba miedo mencionar a García Luna. Señaló que es muy difícil hablar de una persona con tanto poder, pues uno piensa en su familia y en uno mismo. Tras 12 días de audiencias en el juicio contra Genaro García Luna, los testimonios coinciden en que los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón protegieron al cártel de Sinaloa. El abogado César de Castro intentó a través de cuestionamientos hacer que el rey dijera que había dado sobornos para ayudar al presidente Andrés Manuel López Obrador. De Castro preguntó si era verdad que el rey había dado $7 millones a Gabriel Regino para una supuesta campaña en la que López Obrador compitió contra Vicente Fox. El testigo respondió tajantemente que no. Dijo recordar que había entregado dinero para una campaña, pero no para López Obrador, y afirmó que no pudo haber dicho eso porque no es verdad. Ante este intento de la defensa por ensuciar el juicio, la fiscal Sarita Comari Teyri objetó enérgicamente.
Y tras una reunión privada de la Fiscalía y la defensa con el juez Brian Coogan, el abogado defensor abandonó este tema. Al final del interrogatorio, De Castro preguntó al testigo si tenía algún documento para corroborar que le pagaba dinero a García Luna, a lo que el testigo respondió que no. La defensa utilizó la misma estrategia que con los demás testigos, refiriéndose a su historial criminal y los beneficios que les brinda dar su testimonio en juicios como el de García Luna para poder reducir su sentencia debido a los acuerdos a los que llegan con el gobierno de Estados Unidos. La Fiscalía, todavía muy molesta por las artimañas de la defensa, volvió a cuestionar al rey Zambada. Hizo hincapié en que Zambada ha tenido decenas de entrevistas con el gobierno estadounidense y los resúmenes y transcripciones no son apuntes precisos, ni fueron hechos por los mismos fiscales. Además, dichos apuntes no son firmados ni revisados por el testigo. La Fiscalía preguntó a Zambada si tenía alguna duda de haberle pagado a García Luna, a lo que el testigo respondió: claro que no, estoy seguro. La defensa entonces llamó a su primera y única testigo, Linda Cristina Pereira, esposa de Genaro García Luna, cuyo testimonio se centró en intentar justificar la forma en que García Luna adquirió los bienes que fueron mostrados en audiencias previas. Presentó facturas para probar que compró las motocicletas Harley Davidson con tarjetas de crédito. Señaló que las 2 casas en la Ciudad de México, la Casa de Morelos y una papelería, fueron comprados a través de créditos bancarios, hipotecas, ahorros y los ingresos de ambos, además de un seguro de separación individualizada cuando García Luna dejó la AFI. Los créditos fueron otorgados a García Luna por el Banco Inbursa y Fobiste. Pereira manifestó que en México su familia tenía hasta 20 personas de seguridad, lo que impedía que sus hijos tuvieran una vida normal, por lo que en 2012 decidieron mudarse a los Estados Unidos. En el contrainterrogatorio, la Fiscalía cuestionó inconsistencias en las declaraciones patrimoniales de García Luna y de ella de 2002 a 2013, a lo que Pereira respondió que hubieron errores pero se resolvieron en ajustes posteriores. Cuando la Fiscalía intentó preguntar sobre las millonarias propiedades y los recursos de García Luna y la testigo en Miami, la defensa objetó y el juez Coogan recordó a la Fiscalía que no está permitido preguntar sobre bienes adquiridos después de 2012. Finalmente, la Fiscalía le preguntó si apoyaba a su esposo, a lo que Pereira respondió: sí, vengo a apoyar a mi esposo y a decir la verdad. De esta forma concluyó la etapa de testimonios del juicio. El juez Coogan señaló que hoy, miércoles 15 de febrero, la Fiscalía y la defensa presentarán sus alegatos finales y el jueves 16 de febrero comenzará la deliberación del jurado sobre los 5 cargos de los que se acusa a García Luna. Este miércoles 15 de febrero, en el día número 13 de las audiencias en la Corte del Distrito Este de Brooklyn, Nueva York, tanto la Fiscalía como la defensa presentaron sus alegatos finales. El juicio contra Genaro García Luna ha concluido. Ya únicamente queda la deliberación del jurado. La fiscal, Sarita Comatredi, se tomó 3 horas para conectar todos y cada uno de los testimonios de los 25 testigos en el juicio. Explicó el caso de una manera clara y detallada, y declaró que, conscientemente, el acusado se asoció con el crimen. Además, colocó una pizarra con fotos donde presentó la estructura de lo que llamó un cártel de 15 miembros liderado por García Luna, el cual se mantuvo operando durante los sexenios de Vicente Fox y Felipe Calderón. La Fiscalía dejó en claro al jurado que García Luna no era un cómplice más del cártel de Sinaloa, sino un aliado clave y estratégico para su crecimiento. Sin su ayuda, no hubiera sido posible la expansión del cártel ni todo su poder en México y el continente. Comatredi señaló que los 9 testigos colaboradores, sin tener contacto entre sí, coincidieron en todas sus declaraciones relativas a García Luna y en lo importante que fue este para el cártel. Afirmó que esto se probó más allá de cualquier duda razonable. Reiteró que de acuerdo con todo lo presentado, el cártel de Sinaloa gozaba en México de protección al más alto nivel, refiriéndose al expresidente Felipe Calderón y a Genaro García Luna. La fiscal también hizo énfasis en el dinero que recibió García Luna y dijo que para los políticos el dinero no significa algo para gastar, sino poder para comprar gente, para comprar medios, para comprar aliados y para corromper. Con esto, infirió que buena parte del dinero estaría en las propiedades de García Luna, en bienes a nombre de otras personas, en campañas políticas o en sobornos a medios de comunicación. Comatredi pidió al jurado que no se dejen engañar por la defensa y no permitan que les digan qué sí y qué no es evidencia. Afirmó que la evidencia real es la que el juez admite en la corte, incluyendo los testimonios bajo juramento. Al final de su alegato, pidió que se aplique la ley y que García Luna sea declarado culpable.
En el alegato final de la defensa, el abogado César de Castro insistió en que los testigos presentaron múltiples versiones distintas de hechos como el decomiso de Manzanillo, la historia del secuestro o la entrega de sobornos en el restaurante Champs-Élysées, por lo que estas declaraciones no son confiables. El abogado defensor manifestó que si lo que la fiscalía dice es cierto, García Luna habría recibido personalmente $274.300.000 y se preguntó dónde está ese dinero. Afirmó que no existe evidencia documental de que ese dinero haya sido gastado, compartido o que existan propiedades a nombre de otras personas. Aseguró que la fiscalía solo puede corroborar los decomisos, pero no la supuesta cooperación y colaboración de García Luna. De Castro afirmó que todos y cada uno de los testigos tienen muchas razones para mentir, pues son asesinos y secuestradores que buscan reducir sus sentencias o quedar libres a cambio de sus testimonios para llevar a García Luna a la cárcel. El abogado defensor describió a García Luna como una persona honorable, trabajadora y como la cara de la lucha contra las drogas en México, de la que ahora todos se quieren vengar. Dijo que su esposa es una aliada trabajadora que ha sabido ser emprendedora. Para terminar, De Castro propuso al jurado lo que llamó una salida rápida: desechar todos los cargos con el argumento de que García Luna no forma parte desde el 2012 de ninguna conspiración criminal porque desde ese año no es funcionario público y el tiempo para procesar cualquier delito anterior ya pasó. Tras el alegato final de la defensa, el fiscal Erin Reed tomó la palabra para rebatir ciertos puntos. Pidió al jurado no tomar la salida rápida propuesta por De Castro, pues afirmó que la conspiración criminal de García Luna tan sigue vigente que el cártel de Sinaloa se mantiene más fuerte que nunca. Respecto a las supuestas distintas versiones de los decomisos, la fiscal manifestó que son los mismos hechos, simplemente relatados desde distintos puntos de vista. También rechazó como totalmente falso lo que De Castro mencionó sobre la venganza criminal a García Luna. Afirmó que el acusado no arrestó a los testigos ni les decomisó sus drogas, sino que fueron otras autoridades como el Ejército, la Marina y en algunos casos autoridades estadounidenses. Reed concluyó insistiendo que las constantes exigencias de la defensa por pruebas físicas son solo una distracción, ya que se ha dicho desde un principio que este juicio no es un caso de ese tipo, sino de conspiraciones secretas donde si alguien graba algo, como dijo un testigo, podría ser asesinado. Adicionalmente, ayer se reveló la transcripción de la conversación privada entre la Fiscalía, la defensa y el juez durante la audiencia del martes, tras la objeción de la fiscal cuando el abogado de Castro preguntó al rey Zambada si había entregado $7 millones a Gabriel Regino para una supuesta campaña electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador contra Vicente Fox. En la transcripción, ante pregunta directa del juez, el abogado defensor acepta que la información en la que se basó su pregunta no se encuentra en ningún testimonio que el testigo hubiera proferido, sino en unas notas anónimas que pudieron haber sido escritas por quien sea. La fiscalía objetó que se mencionara el nombre del actual presidente de México, argumentando que era una distracción, además de ser difamatorio. El juez Kogan respondió que si esto existiera en algún testimonio podría hablar de la credibilidad del testigo, pero que ya que el rey Zambada lo negó, ese era el final de la historia y la defensa debía de cambiar de tema. Hoy, 16 de febrero, el juez Brian Coogan explicará el procedimiento, lineamientos y reglas a los miembros del jurado para analizar y discutir la evidencia y los testimonios del caso en contra de García Luna. Una vez terminadas las instrucciones del juez, comenzará la deliberación, posiblemente el viernes. Este jueves 16 de febrero, en la Corte del Distrito Este de Brooklyn, Nueva York, el juicio contra Genaro García Luna entró en su etapa de deliberación. Los 12 miembros del jurado, 6 hombres y 6 mujeres cuya identidad se mantiene anónima, así como 6 suplentes que no tienen voto en la decisión final, recibieron instrucciones del juez Brian Coogan sobre la forma en que deberán analizar la evidencia y decidir sobre la culpabilidad o inocencia del exsecretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón. García Luna, señalado por sus nexos con organizaciones como el Cártel de Sinaloa y la organización de los Beltrán Leiva, enfrenta 5 cargos y 6 agravantes por liderar una organización criminal, conspiración para el tráfico de cocaína y por falso testimonio ante la Oficina de Ciudadanía e Inmigración cuando solicitó su naturalización como estadounidense. Respecto al cargo de conspiración, el juez les dijo que primero deben analizar y decidir si existió o no la conspiración. Únicamente si consideran que esa conspiración existió, entonces deben valorar si García Luna se salió o no de la misma al dejar su cargo en 2012, como argumenta la defensa. Segundo, deben analizar si García Luna tomó una acción lo suficientemente clara y contundente para salir de la conspiración.
Kogan enfatizó que el hecho de haberse separado de su empleo no basta para considerar que el acusado abandonó su conspiración y señaló que, a diferencia del tema de culpabilidad que debe probar la Fiscalía, el hecho de salir o no de la conspiración le corresponde probar a la defensa. El juez Kogan indicó al jurado que no debe considerar en su decisión cualquier simpatía que tengan por las partes, ni dejarse influenciar por sentimientos que pudieran tener sobre el género o etnicidad del acusado. Insistió que se debe mantener la presunción de inocencia y que el jurado debe decidir más allá de cualquier duda razonable. Kogan pidió al jurado evaluar la evidencia aplicando su razonamiento y sentido común, evitar la especulación y mantenerse apegados a la evidencia, incluidos los testimonios bajo juramento. Respecto al proceso de deliberación, el jurado debe estar en una sala llamada cuarto del jurado. En dicho cuarto, en el que están prohibidos los celulares, el jurado tiene acceso a toda la evidencia del caso. Tras las instrucciones del juez, el jurado comenzó sus deliberaciones, las cuales continuarán hoy viernes y, en caso de extenderse, se retomarán el próximo martes, ya que el lunes es día festivo en Estados Unidos. El jurado no tiene un tiempo determinado para llegar a una decisión y en cualquier momento puede solicitar la evidencia que requiera, ya sea completa o fragmentos específicos de los testimonios. Por la tarde, el jurado envió 3 notas al juez Kogan, solicitando porciones de testimonios y otras cosas relacionadas con el caso. No se dieron los detalles sobre exactamente qué testimonio se solicitó en las notas del jurado, pero según los números de páginas de las transcripciones, parecen estar relacionados con el testimonio de El Grande e Israel Ávila. Igualmente pidieron las transcripciones de los alegatos de apertura y cierre de la defensa y la fiscalía, pero el juez dijo que esas no son pruebas, por lo que el jurado no puede tener copias. Una vez que el jurado tenga el veredicto, le avisará al juez, y este pedirá al jurado que corrobore si la decisión fue unánime. Después, se le entregará la hoja del veredicto al juez, quien procederá a leerla. Este martes 21 de febrero, el último día de audiencia en la Corte del Distrito Este de Brooklyn, Nueva York, el jurado se presentó en el tribunal y su presidenta anunció que habían alcanzado un veredicto. El juez Brian Kogan recibió la hoja con la decisión. A las 2:53 p.m. hora de Nueva York, el juez leyó el veredicto en voz alta. Los 12 miembros del jurado del juicio contra Genaro García Luna en Nueva York declararon en forma unánime culpable de todos los cargos al hombre fuerte de la seguridad durante los gobiernos de Felipe Calderón y de Vicente Fox. El jurado declaró a Genaro García Luna culpable de los delitos de delincuencia organizada: conspiración para la distribución internacional de cocaína, conspiración para la distribución y posesión de cocaína, conspiración para importar cocaína y dar declaraciones falsas en su solicitud de naturalización al declarar que nunca había cometido delito alguno. Es decir, el jurado encontró a García Luna culpable de recibir sobornos de narcotraficantes para permitirles trasladar cocaína y otras drogas hacia los Estados Unidos. Quedan ahí las palabras de algunos testigos del juicio que señalaron que los gobiernos de Fox y Calderón favorecieron al cártel de Sinaloa, encabezado por Joaquín Guzmán Loera y por Ismael El Mayo Zambada. El otrora poderoso secretario de Seguridad Pública Federal de Felipe Calderón y director de la Agencia Federal de Investigación de Vicente Fox mantuvo su mirada en el juez Kogan durante toda la audiencia, ocultando su rostro de los asistentes al juicio y de la prensa. Tras anunciar el veredicto, el juez agradeció al jurado, enfatizando que decidir el destino de una persona es una de las cosas más importantes que harán en su vida. García Luna fue entonces retirado del tribunal por los Marshalls y hasta ese momento lanzó una mirada y un saludo a su familia. El juez Kogan informó que dictará su sentencia el 27 de junio de 2023 a las 11 a.m. hora de Nueva York y señaló que García Luna se enfrentará a una condena de entre 20 años de prisión y cadena perpetua.